Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estamos conociendo toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. En concreto ya estamos en esta saga donde estamos conociendo todas sus cremas faciales. Ya hemos hecho los dos primeros análisis de la línea Hidrata que podemos encontrar en este supermercado y en el vídeo de hoy vamos a irnos a la línea Sensitive, esta línea para pieles sensibles. En concreto vamos a conocer su crema facial antirrojeces que viene indicado en su etiquetado y resaltado que contiene vitamina K-Ox. Vamos a analizar todo esto bien en profundidad y vamos a conocer sus beneficios, sus propiedades, por supuesto su precio, hacer esta valoración de la relación calidad-precio y sobre todo, y lo más importante, para qué tipo de piel va orientado este producto y poco a poco ir viendo la orientación de todas estas cremas para que sí o sí aciertes con tu decisión. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Después de haber analizado ya las dos cremas que encontrábamos en la línea Hidrata que fundamentalmente nos pueden aportar a nuestra piel una hidratación de una forma muy básica, hemos visto bien todo su listado de ingredientes, sus propiedades y sus beneficios, pasamos a la siguiente crema que encontramos justamente en la misma estantería, a la misma altura, que sería esta crema para pieles sensibles. Y es que esta es la única crema que encontramos en la línea Sensitive que podemos encontrar en Mercadona y vamos a ver realmente qué podemos obtener, qué beneficios puede aportarnos y realmente si se podría adaptar bien a todo tipo de pieles, especialmente las pieles sensibles. Cuando nos enfrentamos al etiquetado de este producto nos resalta esta vitamina K-Ox y nos resalta las propiedades que tiene, y es que nos puede ayudar a mejorar las rojeces en nuestra piel, la cuperosis y también las ojeras. Esto es bastante importante porque este producto sí que viene indicado que podemos aplicarlo justamente en esta zona de nuestra piel. Por supuesto, en el apartado de tipo de piel nos resalta que se podría adaptar bien a aquellas pieles sensibles y también reactivas. En el apartado de principios activos nos destaca por supuesto esta vitamina K-Ox, esta vitamina K-óxido y también nos resalta esperidina y árnica. Cuando vayamos al listado de ingredientes hablaremos bien de todas las propiedades de estos activos que vienen destacados y también de activos que no vienen destacados en el etiquetado que también son importantes para este tipo de pieles. Con respecto al modo de uso, únicamente resaltar que podríamos utilizarlo también en nuestra rutina de día, en nuestra rutina de noche y que tenemos que aplicarlo en el orden en el que aplicaríamos una crema en nuestra rutina cosmética. Tendríamos nuestra limpieza facial, nuestro tónico, a continuación nuestro serum y a continuación es cuando utilizaríamos nuestra crema. Y bien, ahora que ya hemos visto un poco toda esta información del etiquetado, vamos a irnos al listado de ingredientes que realmente es donde vamos a ver qué activos más interesantes contiene, las propiedades y sobre todo vamos a ver un poco en qué orden los encontramos en el listado de ingredientes para ver un poco realmente qué beneficios vamos a obtener ya que desconocemos las concentraciones de los activos. Tenemos 31 ingredientes en esta fórmula y por supuesto no voy a detenerme en todos ellos, únicamente voy a resaltar estos ingredientes más interesantes y sobre todo los activos que van más orientados a aquellas pieles sensibles. En los primeros 9 ingredientes, que podríamos decir que son los que se van encontrando en una mayor concentración, realmente lo único que podría resaltar sería el aceite de girasol, nutritivo, también tiene esta acción calmante, pero el resto de ingredientes que encontramos fundamentalmente son tanto emolientes, suavizantes como hidratantes, humectantes. Y no es hasta el número 10 donde empezamos a encontrar realmente los activos interesantes. Y es en el número 10 donde encontramos esta vitamina K-óxido. Mejora la microcirculación, también reduce las rojeces, tiene acción antiinflamatoria y ayuda a mejorar las ojeras. Pero muy importante, los tipos de ojeras que podemos tener son muy distintos. Este tipo de activo nos puede ayudar a mejorar las ojeras que son así como violáceas. Esto es muy importante porque dependiendo del tipo de ojera y de la causa de tipo de ojera, hay activos distintos que pueden adaptarse a mejorar nuestro tipo de ojera. En este caso está orientado en aquellas ojeras más bien violáceas. Tenemos que tener en cuenta que los activos que podemos encontrar en nuestros cosméticos, especialmente para las ojeras, enfocados justamente para las ojeras, cada uno de ellos
ellos actúa en un tipo de ojera diferente. Hice un vídeo haciendo una comparativa de dos contornos de ojos, justamente haciendo esta comparación de lo que podría aportarnos cada uno de estos activos. En ese caso era la cafeína y cómo podía mejorar en algún tipo de ojera. En ese caso eran en estas ojeras que vienen dadas por el cansancio, el insomnio, etcétera, entre otras causas. En este caso puede ayudar la vitamina K óxido a mejorar estas ojeras que son más bien violáceas, así que si estáis buscando algún activo para mejorar este tipo de ojeras, no solamente en crema, sino por ejemplo en un contorno de ojos, es importante que busquéis este activo si es ese vuestro tipo de ojera. Y a continuación, en los números 11 y 12 es donde encontramos tanto árnica como hesperidina. Ambos activos antiinflamatorios van a ayudarnos a calmar nuestra piel y a reducir las rojeces. A continuación, en el número 13 encontramos un extracto que no solamente es antioxidante e iluminador, sino que también nos ayuda con esta acción antiinflamatoria y también a reducir las rojeces. En los números 14 y 15 encontramos dos péptidos pero muy distintos entre ellos. Uno tiene efecto fundamentalmente drenante y el otro antiinflamatorio y nos ayuda también a reducir las rojeces en nuestra piel. Aunque también encontramos en el listado la vitamina E y su derivado actuando como antioxidantes, sí que quería resaltar el bisabolol, que ya sabemos que es un activo reparador, hidratante y también calmante para nuestra piel. Así pues, ahora que ya hemos visto todo lo que podemos encontrar en esta crema, vamos a irnos a conocer el precio, a hacer unas conclusiones finales, a hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena y sobre todo, y lo más importante, si se podría adaptar bien a todo tipo de pieles sensibles y también en general a qué tipo de pieles se podría adaptar. ¿Se podría adaptar también a pieles mixtas, a pieles secas? Vamos a ver bien también todo esto para que sepamos si se podría adaptar bien a nuestras necesidades. El precio de esta crema es de 6 euros por 50 mililitros de capacidad. Ya hemos subido un poquito, hemos visto que las dos cremas de la línea Hidrata costaban 5 euros por 50 mililitros y esta crema cuesta un poquito más, 6 euros. ¿A qué se debe esto? Esta crema tiene muchos más extractos y muchos más activos más interesantes, que esto evidentemente incrementa un poquito más el precio. Como siempre, a la hora de hacer estas conclusiones finales, me encantaría poder conocer las concentraciones de los activos. Y es que es muy complicado poder cuantificar realmente el beneficio que vamos a obtener si no sabemos la cantidad que tenemos de estos activos, porque evidentemente no es lo mismo que encontremos un activo en un 2% de concentración a que lo encontremos en un 0,2% de concentración. Así que únicamente viendo en qué lugar encontramos en el listado de ingredientes todos estos activos, voy a intentar hacer unas conclusiones para que podamos saber qué vamos a obtener utilizando este producto y, lo más importante, al tipo de piel al que se podría adaptar mejor. Así pues, con respecto a los activos que hemos visto, el orden en el que están en el listado de ingredientes y, por supuesto, y lo más importante, que no conocemos la concentración de los activos, sí que puedo decir que estamos frente a una crema hidratante, algo más nutritiva que las anteriores, con una textura algo más rica debido a los activos que contiene. Con respecto a reducir las rojeces, sí que veremos una mejoría. Con respecto a si tenemos cuperosis, tiene que ser una cuperosis leve para que podamos sentir una mejoría. Y con respecto a las ojeras, es cierto que lo ideal sería que buscáramos un contorno de ojos que tenga estos activos en una concentración mucho más alta, que venga indicada la concentración, para que podamos sentir así una mejoría en nuestras ojeras. Con todo esto dicho, sí que es cierto que es una crema que se podría adaptar muy bien a aquellas pieles sensibles, reactivas, especialmente a aquellas personas que queráis mejorar las rojeces en vuestra piel. Y bueno, ¿qué ocurre si además de tener la piel sensible tengo una piel mixta, tengo una piel grasa? ¿También podría utilizar esta crema? Pues la verdad es que esta crema se adaptaría muy bien a aquellas pieles normales, incluso mixtas, que sean sensibles, reactivas, que enseguida tengan rojeces. Pero eso sí, para aquellas personas que tengáis las pieles grasas, es posible que esta crema sea demasiado rica para vuestro tipo de piel, queden muchos brillos, etcétera. Por lo tanto, sí que me inclinaría para pieles más bien normales a mixtas, no tan grasas, que también tengan las pieles sensibles y que se irriten con muchísima facilidad. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais esta crema, si la habéis probado, qué tal os ha funcionado y si habéis sentido una mejoría en las rojeces en vuestra piel, en aquellas pieles más sensibles y reactivas. Dejádmelo todo aquí en comentarios. Y bueno, ya hemos conocido esta primera línea, la línea Hidrata, con estas dos cremas. Ya hemos conocido también la
la única crema que encontramos en la línea Sensitive que podemos encontrar en Mercadona para pieles sensibles, y a continuación iremos descubriendo las siguientes líneas de todas las cremas faciales que podemos encontrar en Mercadona. Espero que todos estos análisis os estén siendo de muchísima ayuda y cómo poco a poco vayáis viendo en qué lugar podemos ir colocando cada crema, para qué tipo de piel se adaptaría mejor, y sobre todo ir viendo estas pieles con combinaciones, pieles mixtas que también sean sensibles, pieles que requieran hidratación pero sean más grasas. Poco a poco iremos colocando cada una de ellas, pero recordad que al final de toda esta saga tendremos la guía completa con todas las cremas de Mercadona para que sepamos no solamente hacia qué tipo de piel va cada una de ellas, sino cómo incluirlas en nuestra rutina de día y nuestra rutina de noche para obtener el máximo beneficio para todas aquellas personas que queréis comprar cosmética de Mercadona, que acertéis con vuestra decisión. Así que espero que os esté siendo de muchísima ayuda todos estos análisis, y solamente me queda daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí apoyándome, dejándome comentarios súper bonitos, inspiradores, críticas constructivas para seguir mejorando, aprendiendo juntos. Muchísimas gracias de todo corazón, y recordaros que estos vídeos irán subiéndose día sí y día no, así que nos vemos pasado mañana con el siguiente análisis de una nueva crema que podemos encontrar en Mercadona. ¡Hasta luego!